Lo dijo en la primera hora. Muy bien, continuamos en nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Le damos el buenos días a Joaquín Carrasco. Él es el subsecretario de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura. ¿Cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, ¿qué tal? Un placer enorme estar aquí con ustedes. Gracias a usted por la gentileza de visitarnos. Entiendo que va a haber o hay una línea de financiamiento para promover las artes, las producciones audiovisuales. ¿En qué consiste esto? Bueno, a ver, más que la línea, hay una política de fomento a la cultura que se basa en un fondo de fomento. Ese fondo de fomento está constituido desde el año 2017 con la ley y hay una institucionalidad que es Ministerio de Cultura y luego el brazo operativo que actualmente es el Instituto de Fomento de la Innovación y la Creatividad, el IFSI, ¿no? Entonces, cada año se emiten unos lineamientos y unas líneas de financiación. Lo que ha habido ahora es una reforma que ha ampliado el monto y las líneas para este periodo 2023 y los años siguientes, ¿no? Y esa reforma implica mayor presupuesto. Esa reforma implica mayor presupuesto, mayores líneas, 2 líneas en este caso, cada una de ellas con varios programas y mayores convocatorias, es decir, una mayor cobertura a diferentes objetivos de fomento. Sí. ¿Y quiénes acceden a esos recursos? A ver, por cómo está establecido reglamentariamente, tú puedes acceder si estás registrado, creo que es en el RUAC, y a partir de los concursos, las convocatorias públicas que va sacando periódicamente el Instituto de Fomento. Entonces está abierto pues para gestores, creadores, dependiendo del tipo de línea. A ver, hay líneas que, por ejemplo, son para cine, creación audiovisual, y ahí está pues desde producción de largometrajes, producción de pilotos para animación, temas de videojuegos, y hay otras que son en el fomento al arte y la creatividad, que ahí están recogidos gran parte de los otros sectores, que van desde pueblos y nacionalidades, desde artes, por ejemplo, del sector editorial, temas de música, o líneas específicas que tienen, por ejemplo, esta visión de enfoque de derechos culturales. Por ejemplo, tenemos unas líneas que están enmarcadas en el concepto de cómo aplicamos la cultura como un eje para trabajar la rehabilitación social de personas privadas de libertad. Por ejemplo, ¿quién es el beneficiario? Las personas privadas de libertad. ¿Qué hacemos ahí? A través de la convocatoria, gestores, gestoras, creadores ofrecen tanto programación como formación, como alguna serie de cosas que son destinadas a, en este caso, garantía de derechos culturales. Los derechos culturales de personas, en este caso personas privadas de libertad, ¿no? Es un ejemplo de cómo a través del fomento de la cultura puedes atajar no solamente el desarrollo productivo, que es súper importante, de los sectores culturales, sino también la garantía de derechos culturales de la ciudadanía. Pero los gestores, para acceder a estos recursos, a este financiamiento, deben presentar un proyecto, pilotos. ¿Qué requisitos deben cumplir? Cada convocatoria tiene unas bases específicas que definen cómo es el proceso de postulación. En principio, la normativa, la Ley Orgánica de Cultura, establece que preferentemente este fomento se realice a través de concursos públicos. ¿Por qué? Para que sea más democrático, para que sea más accesible, para que no, digamos, para que esté abierto, ¿no? Entonces, cuando se abre una convocatoria, los postulantes, las postulantes pueden, en base a las convocatorias, o sea, presentar una propuesta que tiene que tener unos términos, ¿no?, en lo que se ha definido, y eso luego se evalúa por parte de jurados que califican para poder establecer pues un poco cuáles serían los proyectos beneficiarios. Pero me imagino que debe haber límites, ¿o no? Bueno, ¿o no hay un límite? Sí, claro, los límites presupuestarios. Es el presupuesto. Siempre. Digo, no debe haber que matar el límite es el cielo. No, siempre hay límites, claro. De hecho, lo que hemos hecho ahora es reformar para ampliar. Generalmente, en los últimos años, el promedio que se ha planteado de fomento financiero, ojo, esto es fomento financiero. Aparte del fomento financiero, también hay otros instrumentos de fomento fiscal. Fiscal es a través de incentivos fiscales. Por ejemplo, tenemos este incentivo del 150 de deducibilidad para la conciliación tributaria de la renta, que está pensado para que proyectos culturales, actividades culturales puedan buscar patrocinio privado. Pero el fomento financiero, que es entrega de recursos, y en este caso son recursos no reembolsables, tiene un promedio más o menos para lo que son artes, creatividad, visuales, de 2,5 millones al año que se planifica,
y ahí hay un porcentaje menor de lo que se, digamos, de lo que se firma, porque no necesariamente significa que, por ejemplo, vamos a poner festivales emblemáticos, a los que salen beneficiarios se les da una financiación que por un acuerdo que hay es para 3 años. Entonces, este año se firma, se da una primera parte, pero luego los siguientes años van a seguir teniendo 3 años, 2 años más van a seguir teniendo esa financiación. Entonces, ¿qué ha pasado este año? Pues que de 2.5 de planificación hemos pasado a 9.7 millones, que es un incremento significativo. O sea, estamos hablando de 7 millones más menos. Exactamente. Más de 7 millones, un poquito más. Ya, ¿y cómo se valoró ese incremento? Pues ¿Cómo se hizo ese cálculo? A ver, primero porque nos encontramos con que hay una realidad que es la demanda de fomento. La demanda de fomento tiene que ver con la realidad nacional de los sectores culturales, ¿no? Por un lado, que son amplios a nivel de todo el país, ¿no? Y entonces nos encontramos ahí que hay desde eso, ¿no? Desde música, editorial, escénicas, plásticas, cine, dentro de audiovisuales, animación, videojuegos, cultura viva comunitaria, etc. Y por otro lado, nos encontramos que, a ver, nosotros podemos enfocar el fomento cultural desde varios ejes. Uno es la garantía de derechos, como por ejemplo el tema de rehabilitación o el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Ahí lo que estamos haciendo es derechos culturales, bienes y servicios culturales para la ciudadanía. Pero el otro tema que es vertebral es cómo hacemos el fomento a la protección de la diversidad cultural y de la cadena productiva, de la parte productiva de los sectores culturales. Entonces, lo que nos vamos encontrando es que la demanda de fomento para poder fortalecer esto y poder generar mejores condiciones económicas es súper grande. Entonces, claro, los recursos con los que se cuentan son limitados. Ahí viene el siguiente problema. El Fondo de Fomento tiene actualmente una tasa de ingreso, que es lo que nos permite cada año sacar esos recursos. Esta es la clave. La clave es que tenemos ahora mismo un Fondo de Fomento que tiene una tasa de ingreso. Eso más o menos estamos hablando... ¿Quiénes pagan esa tasa? Viene de las utilidades del BEDE. Hay varios mecanismos, pero a la hora de la verdad, hablando en plata, en este momento, lo que es el 5% de las utilidades del Banco de Desarrollo. Ya. Pero ¿qué está pasando? Que con eso llegamos a un cierto límite y eso va acumulando un fondo que nos permite administrar estas líneas anualmente. Necesitamos ampliarlo porque la demanda de fomento es mayor y es mayor para poder fortalecer capacidades estructurales productivas que ayuden a que progresivamente esta capacidad de generar, si quieres, oportunidades, empleo, riqueza, lo que tenga que ser, sea mayor. Esto es una cosa que está analizada. Y ahí es un problema estructural que como política pública de fomento tenemos que atajar. Entonces, la idea de este año es generar como un incremento que nos permita un poco establecer algo más sostenido para esta demanda y también tratar de gestionar, ampliar los recursos del fondo, el ingreso del fondo de fomento. Acá entiendo que tenemos 2 líneas, la de fomento de artes y creatividad y la línea de cine y creación audiovisual. Y en la línea de fomento y artes de artes y creatividad están el Plan Nacional de Libre Lectura, el Programa Nacional de Innovación y Cultura, el Programa de Cultura Comunitaria, Pueblos y Nacionalidades, Programa Nacional de Formación de Públicos, Proyecto de Fomento de las Artes como Mecanismo de Rehabilitación Social y el Proyecto Festival Internacional de Artes Vivas Loja. ¿Están todos los que deberían estar o es lo que alcanza con ese presupuesto para esta línea de fomento de artes y creatividad? A ver, la demanda siempre va a ser superior. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque la vida cultural del Ecuador es enorme. Es decir, la diversidad cultural de sectores, de territorios es enorme. Pero hay que también entender que el mecanismo de fomento, los mecanismos de fomento tienen que ir ampliándose progresivamente, por ejemplo, ¿para qué? Para poder incluir a los GATS cantonales y esperemos que también a los GATS provinciales, para que el fomento no solo esté focalizado en la labor, en este caso, digamos, en el Fondo de Fomento, el Instituto de Fomento, sino que contemos con un sistema más amplio, un sistema integral más amplio. Porque si no, atajar toda esta demanda que existe en todo el Ecuador, en las 24 provincias y tal, no, siempre nos va a superar. Pero en este momento lo que se está haciendo es un gran salto para poder tener, por ejemplo, grandes pendientes que tenemos, el Plan Nacional de Libre Lectura. Ese es un gran pendiente. Y es un gran pendiente... no solo por el tema del fomento editorial, que es sector productivo y que es súper importante, ¿no? El sector editorial, tenemos que apoyar el sector editorial, lo apoyamos yendo a eventos, por ejemplo, de circulación internacional, como la Feria del Libro de Guadalajara, pero no es suficiente, tenemos que atajar también los derechos culturales. ¿Y dónde se aplican los derechos culturales? Sobre todo, las bibliotecas.
Entonces tenemos que fomentar las bibliotecas. Bibliotecas públicas con los GATS y bibliotecas independientes, pero tenemos que fomentar un sistema de bibliotecas que dé acceso a la lectura, que dé acceso al libro, que permita instaurar un servicio de préstamo. Esto es fundamental. ¿Pero está funcionando o no un sistema de bibliotecas en este momento? En este momento, el sistema de bibliotecas públicas, no. No. Lo que tenemos sobre todo es repositorios de la memoria, ¿no? Y ahí tienes la labor de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional sobre todo es un repositorio de la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que custodia la memoria social, ¿no?, con todos estos documentos, con todo este acervo bibliográfico que tienen, que es memoria del Ecuador, y eso es un tema de custodia y también de acceso para la consulta, la investigación y demás. Pero eso es una cuestión diferente a la biblioteca pública como acceso al conocimiento, como acceso a la lectura, como acceso al libro. En ese sentido tenemos una deuda. Eso hay que fomentar. Eso hay que fomentar, totalmente. Absolutamente. Eso es una necesidad. Tenemos un índice de lectura. Depende de ustedes, pues uno. Depende de algo que es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, imagínate, ¿el Ministerio de Cultura puede tener bibliotecas públicas en todos los cantones del Ecuador? No, es imposible. Es imposible, operativamente. Pero para eso tienen esas municipalidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fomentar y tenemos que articular para que las municipalidades o también actores independientes vayan implementando bibliotecas públicas que tengan un criterio de servicio público de bibliotecas, es decir, que tengan acceso, estantería abierta, que tengan, por ejemplo, servicio de préstamo, que es fundamental, que la gente se pueda llevar los libros a la casa. Porque sin eso, o sea, es decir, estamos en un servicio a medias. Entonces, eso, por ejemplo, es labor técnica, de coordinación y de fomento, de ir fomentando progresivamente para que cada vez haya más bibliotecas públicas. Muy interesante hablar justamente de cultura con nuestro invitado, Joaquín. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Nada, un placer, encantadísimo. Valiosísima información de nuestro invitado, el subsecretario de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura, hablando sobre el presupuesto, el incremento del presupuesto para líneas de crédito o líneas de fomento de las artes, creatividad y cine. Líneas de fomento, no de crédito. Líneas de fomento de las artes, creatividad, cine y creación audiovisual. Aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.